recuerdo tremendo cuando tenía 8 años, no sé si lo habéis comentado alguna vez, de cuando tenía 8 años, cuando la Revolución de Octubre. Sí. Cuenta. Lo de la Revolución de Octubre, ay, pues es un drama lo que tengo. Lo tengo todavía aquí. Pues cuenta. Pues resulta que la Revolución de Octubre fue el año 34. Sí. Yo tenía 8 años. Y entraron ahí unos guardias de asalto, que yo no sé a qué pertenecían entonces los guardias. Eran de la República. A la República, ¿no? Sí. Pues decía que desde el desván, había un desván en todo el instituto. Y mi padre dice que salían tiros. Y ahí se han contado. Y digo yo, bueno, entraron a porrazo limpio. Que les llevase al desván, le dijeron a mi aita que lo llevasen al desván para ver lo que pasaba allí. Y claro, mi aita le siguió el perro, que se llamaba Jardín, le puso Jardín porque lo encontraban en el jardín. Y le puso el nombre de Jardín al perro. Y fue con él. Y claro, eso fue a las 12. Y eran las 2 y no volvía. Y dice, pues ¿qué habrá pasado? Y mi ama dijo a mi hermana Jesús, me parece que era, iros a ver dónde ha ido Aita. Porque era tan grande el instituto que pasillos y lavabos y luego por abajo. Y de repente vemos unas gotitas de sangre. ¿Qué cosa más rara? Mi hermana ya se apuró, yo iba de la mano con ella. Pues me acuerdo que por los pasillos. Y de repente le vemos al perro allí tumbado, que le habían dado unos vergazos, porque tenían esas vergas le llamábamos entonces, unos vergazos y el perro tumbado. Qué raro, Jardín. Estaba el perro tumbado así como mal vivo, pero entramos a un lavabo siguiendo las gotitas de sangre y un diente en un lavabo. Le habían pegado tan puñetazo que le arrancaron un diente. ¿A tu padre? Ahí está, Vasco Cabrón, le dijeron. Luego lo contaba él. Vasco Cabrón, le dijeron. Ya te digo, aquello fue, lo tengo grabado como si a fuego lo tengo, a final del año 34. Y luego ya, pues ya le soltaron a Aita, vino a casa normal, se hizo la vida normal. Pero aquel trozo no se me olvida nunca. Yo digo, pero ¿y por qué pasó aquello de la... Todavía no tengo yo muy aclarado aquello del año 34, ¿eh? ¿Por qué fue aquella revolución de la República? Yo todavía no estoy muy clara aquello. No lo tengo yo muy claro. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué contra los vascos? Yo no entiendo todavía. Yo entonces estaba perdida yo ahí. Ahora me estoy acordando, cuando le tiraron el diente y todo, le fueron al cuartelillo. Les llevó al cuartelillo de la calle Elcano, había un cuartelillo, enfrente. No sé si, ahora me parece que hay alguna cosa comercial. En la calle Elcano, debajo de las casas de la Caja de Ahorros, enfrente de donde vivíamos nosotros, había un cuartelillo de la Guardia Civil. Le llevaron allí. Y estuvo 3 meses en el año 34, ¿eh? ¿Pero por qué le llevaron? Y tú no sabes cómo vino a casa. La espalda, con unos hoyos así, de los vergazos que le daban. Le maltrataron, tenía la espalda hecha polvo.